Yo creo que la manera de encarar Borges la literatura es una manera totalmente contradictoria. Es decir, él por un lado reivindica las voces del pueblo, los relatos en los fogones, la vieja estructura, digamos, de la cultura popular, y por el otro lado hace una literatura totalmente intelectualizada. También reivindica a algunos autores menores, seguramente para quedar bien él, porque claro, no tiene una gran obra. Él, por ejemplo, no se puede comparar con Thomas Mann, por ejemplo, que tiene una obra inmensa. Entonces, él hace cuentos cortos, nunca hizo una novela, no tiene una gran obra. Entonces, poniendo como al lado suyo a todos estos autores que son menores al lado de él aparece como un gran autor. Bueno, yo pienso que realmente es casi imposible hablar de una literatura latinoamericana, como quizá también es bastante abusivo hablar de una literatura europea, pero en Europa quizá tiene más sentido. América Latina es un continente muy diverso y tenemos lugares, por ejemplo, como Buenos Aires o Montevideo, que son lugares donde se ha desarrollado una literatura muy de tipo europeo, que luego terminó siendo una literatura con una influencia muy grande francesa y luego una influencia norteamericana. Y tenemos otros lugares donde se hace una literatura indígena, por ejemplo. No tiene nada que ver, por ejemplo, la literatura que se hace en Colombia con la literatura que se hace en Chile o que se hace en Uruguay. Yo creo que no se puede hablar de una literatura latinoamericana. Ahora bien, situaría a Borges, evidentemente, en lo que llaman una literatura europeísta, que sea, en realidad, él hacía una literatura que podía perfectamente introducirse en Europa sin ningún tipo de problema. Sí, se ajustaría mejor quizá en el siglo XIX Borges que en el siglo XX. Es por temas, incluso por el concepto mismo. Él venía de una familia militar, él generalmente con un concepto, este concepto del honor, conceptos quizá muy del siglo XIX. Él pertenece a una cantidad de escritores que han sido reaccionarios, pero que tampoco han estado integrados al capitalismo demasiado, sino que incluso han combatido la sociedad del dinero, pero su pensamiento es un pensamiento más bien decimonónico, y su escritura yo creo que también. No me animaría a decir el mejor porque tampoco yo tengo argumentos para decir que se puede ser el mejor. Habría que mirarlos bien, estudiarlos bien. Pero mejor me parece, no sé, pero quizá podría haber sido, si hubiera estado en el siglo XIX, uno de los más interesantes sin duda alguna. Bueno, en realidad ahí empieza, digamos, la parte política de Borges. Es decir, le niegan el premio a Borges porque Borges se hace contrario al peronismo, ya empieza a estar en contra del gobierno. Entonces allí hay un conflicto y en aquel momento, que era un momento de cambios, lo mejor para liquidar a un escritor era decir que era extranjerizante, es decir, que hacía una literatura que no tenía nada que ver con el país, que era una literatura venida de fuera y que era una literatura fría y era una literatura sin vida. No olvidemos que en 1942 Europa estaba en guerra. Entonces, claro, eso era fundamental. La literatura tampoco en Europa brillaba. Entonces era fácil criticar y liquidar a un escritor por eso.
pero yo no creo ni que fuera extranjerizante, ni menos que hiciera textos fríos y sin vida. Eso me parece un poco un invento, ¿no? A mí el que más me gusta por toda su estructura, bueno, hay varios que me gustan, no podría elegir. Me impresionó mucho el libro de ficciones, que es el libro que le dieron aquí en el año 60, creo que 62 fue, le dieron un premio importante aquí, cuando él era un desconocido. Es un libro muy intelectualizado, tiene algunos cuentos que son admirables, porque aparte en el libro va desde El Quijote según Pierre Menard, que es un libro que yo creo que es muy sutil, todo el pensamiento que hay dentro del libro, hasta El Sur, que es un libro realista. Yo creo que Ficciones es el libro que a mí me gusta de él, sin descartar El Jardín de los Senderos que se bifurcan y otros relatos que me parecen también formidables, pero yo me decantaría por este. A ver, el libro lo hice por un criterio que ahora se está en realidad poniendo de moda. Yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo si la gente tiene un pensamiento antisistema, digamos, lo que tenemos que hacer es revisar toda nuestra historia y poner a la gente donde la tenemos que ubicar realmente. Y a Borges es un individuo totalmente desubicado, como hay otros también del otro lado, que de pronto no tienen ningún valor o poco valor y son famosísimos, porque dependen de factores políticos más que de factores literarios. Y pensando que en la literatura en los años 40 o 50 prácticamente la dominaba la izquierda, la perdió por completo. Entonces, ¿por qué se dio ese fenómeno? Entonces, en el libro trato de buscar explicaciones al fenómeno del fracaso total. Una especie de militancia, quizás, sí. Yo siento que si puedo dar algún tipo de contribución, es una contribución desde el punto de vista cultural. Y pienso que la cultura está muy mercantilizada y hay que en realidad que terminar con eso, porque la gente merece saber la cultura. Somos cultura. Es decir, la política es cómo nos organizamos, la cultura es lo que somos. Entonces somos cultura y no podemos cortar la cultura, venimos de atrás, es decir, somos pasado. Si nosotros mañana perdemos la memoria, no sabemos quiénes somos, ni a quiénes queremos, ni nada. Es decir, somos memoria. Entonces parece que eso se ha rechazado. La sociedad nos dice hay que ser moderno, pero ¿qué es ser moderno? No sabemos.